Muy bien, buenos días a todos ustedes, queridos estudiantes. Quienes habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez y vamos a desarrollar nuestra clase de razonamiento verbal. Esta sería la tercera sesión de nuestra asignatura, ¿ya? Tenemos habilitados los canales de comunicación, el audio y también el chat. Así que por cualquiera de los dos medios pueden estar comunicándose y participando activamente en nuestra sesión. Muy bien, voy a compartir el material correspondiente de esta semana. Asimismo, recordarte que estos materiales están también en tu aula virtual. Los puedes visualizar, los puedes bajar para tu archivo, ¿ya? Muy bien, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Sí se ve, profe. Sí se ve, profesor. Sí, profesor. Correcto. Sí, profe, sí se ve. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar, queridos estudiantes, la anterior clase hemos trabajado todo lo referente Sí, a, profesor. a lo que es tipología textual, ¿no? Bueno, hemos visto bastantes tipos de textos. A ver, ¿alguien recuerda los tipos de texto que hemos revisado la anterior clase? ¿Cuántos serán? A ver, en principio. 6, profesor. 6 tipos de textos hemos visto. A ver, ¿cuáles eran? Descriptivo, expositivo, argumentativo, narrativo, Narrativo y la... Correcto. Muy bien, ¿no? Tenemos los textos descriptivos, los narrativos, los argumentativos, los expositivos. Tenemos los textos transaccionales, ¿no? Que dicho sea de paso, hemos estado viendo que esos textos nacen, pues, eh, en esta última revolución tecnológica, ¿no? Porque estamos en plena época de la revolución tecnológica y bueno, estamos en la cuarta etapa de la revolución tecnológica. Y eso implica la creación, pues, de nuevas plataformas de comunicación, ¿no? Entonces, esa cuarta revolución viene acompañado de un sinfín de posibilidades comunicativas, ¿no? Se está hablando ya de una quinta revolución tecnológica. Y esta quinta revolución es, por ejemplo, cuando los aparatos, ¿no? Y eso no es ciencia ficción, queridos estudiantes, ¿ah? Cuando los aparatos tecnológicos, ¿no? Es decir, los celulares, los televisores, van a tener la capacidad de decidir, ¿no? Decidir algunas acciones que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, el celular, ¿no? Cuando tú compras un celular, un smartphone, ¿no? Tú tratas de configurar tu celular. Y al hacer eso, tú le puedes añadir algunos datos extra, ¿no? Entonces, como todo está en un sistema, por ejemplo, el celular puede tener un control acerca de tu, vamos a decir, de tu glucosa, va a tener control de tu presión arterial. Y por ahí, por ejemplo, si te da un ataque cardíaco, entonces la memoria, la inteligencia del celular o de este sistema va a decidir llamar a un médico, ¿no? Y por ahí alguien toca tu puerta y te puede salvar la vida. ¿Quién lo ha llamado? ¿Quién lo ha convocado? Pues tu aparato tecnológico. Esa es más o menos la quinta revolución tecnológica que está pasando, que va a pasar, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, a propósito de ello, nace pues los textos transaccionales, ¿no? Y ahí Concepción nos dice claramente que tenemos textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos y los famosos transaccionales, ¿no? Recordemos también, por favor, los textos, la tipología textual en base a textos orales, textos escritos, ¿no?
Al tipo de lectura me refiero básicamente, ¿ya? Lectura extensiva, intensiva, ¿no? Lectura del vistazo, lectura atenta, también por favor, tengan en consideración esos aspectos, ¿ya? Muy bien, hoy vamos a trabajar y estas dos sesiones que tenemos esta semana, vamos a ocuparnos básicamente de los recursos de cohesión textual, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando en ese aspecto, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, ¿no? Ya que estamos hablando de textos, ¿no? De textos escritos propiamente, porque estamos leyendo y estamos comprendiendo, tenemos que entender cuándo un texto está bien escrito, ¿no? Porque hay textos que están adecuadamente escritos, es más, al leerlos nos es fácil poder comprenderlos, ¿no? Pero hay textos que no, hay textos probablemente que tú has leído y que no los comprendes, ¿no? Los lees al derecho y al revés y no los comprendes. Eso porque probablemente por dos factores, ¿no? Porque no tenemos los prerequisitos para entender esto, o simplemente porque el texto está mal escrito, ¿no? Y hay textos mal escritos, ¿no? Y eso es muy interesante cuando hablamos de textos, ¿no? Nosotros, como personas, siempre tenemos la necesidad de escribir, pero el escribir no implica que esté bien, ¿no? O sea, no quiere decir que nosotros agarremos un lapicero y escribamos y luego lo publiquemos, ¿no? Por ejemplo, eso estaría mal, porque necesita, antes de la publicación, hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisar. Entonces, ¿qué cositas hacen que un texto esté mal escrito? Es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué un texto puede estar mal escrito? ¿Qué le falta, no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué cuando escribo profesor algo, este, para mí está bien, pero para, para mi profesor, para mi, no sé, para un amigo, amiga, está mal? ¿Qué pasa, no? ¿O por qué un texto tiene más éxito que otro? ¿No les ha pasado? ¿No? ¿Por qué? Entonces, eso tiene que ver mucho con recursos de cohesión, recursos de coherencia, recursos de adecuación, en fin, eso es interesante, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Como Daisy nos dice, hay aspectos de coherencia, hay aspectos de cohesión, hay aspectos de adecuación, en fin, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué falla, no? ¿Por qué lo que escribimos está mal? Y eso es muy interesante, ¿no? Ahora, al hablar, por ejemplo, de este tipo de textos, hay que tener bien en claro, perdón, de textos hay que considerar que muchos escritores, autores, no han nacido con ese talento, ¿no? Ellos se han forjado en en el tiempo, ¿no? Y prueba de ello, por ejemplo, es Mario Vargas Llosa, ¿no? Él en una entrevista por allá, por los años 90, cuando estaba en pleno auge, el boom, ¿no? Latinoamericano, a veces le preguntó, ¿no? ¿Y usted nació con el don? No, yo no nací con ningún don. Yo escribí por necesidad, dice él, ¿no? Por necesidad. Y sí, pues, y si nosotros retrocedemos en el tiempo, recordamos nuestros estudios de literatura, a veces muchos autores clásicos han escrito por necesidad, o sea, porque sí, estaban agobiados económicamente, ¿no? Y en ese extremo del agobio humano, ¿no? Es posible crear grandes maravillas, ¿no? Grandes obras como las que tenemos ahora. Entonces, el escribir, queridos estudiantes, no es una suerte de don, ¿ah? No vayas a creer que es un don, ¿no? Espiritual, no. Es constancia, es trabajo, es práctica, es error.
Así que si tu primer texto escrito no salió bien, no digas que, oye, yo no soy para esto. No, no, no. Al contrario, intentemos más y más y más. ¿Qué opinan al respecto, queridos estudiantes? ¿Están de acuerdo con mi idea o creen que el escribir es un don? A Está ver, bien. La perseverancia es buena, profesor. muy bien. Winnie nos dice acerca de la perseverancia. Muy bien. ¿Qué más? A ver, opiniones. Es darle tu empeño a algo. Muy bien. Isaías nos habla del Es bueno la empeño. práctica, profesor. Muy bien. Giseli nos dice la práctica, imaginación. Muy Ser bien. perseverante con lo que queremos, ¿no? Claro que sí, queridos estudiantes, ¿no? El empeño que cada uno tenemos. Muy bien, Juan Carlos, el empeño. Tarde o temprano, la práctica, la constancia, supera el talento, ¿no? Así de simple, supera. Así que es muy importante esta idea, queridos estudiantes. Julio nos dice, cada persona es buena en algo, pero eso no quita que si te esfuerzas en algo, harás o serás mejor, ¿no? Claro que sí. Entonces, esto va un poquito a la aplicación también, queridos estudiantes, ¿no? Tal vez por ahí alguna asignatura estés dificultando un poquito, ¿no? No lo sé en qué. Vamos, tarde o temprano la práctica supera el talento, ¿no? O sea, no vayas a creer que todo es una cuestión divina, ¿no? Un don divino que, bah, esta persona va a ser hábil en tal asignatura, en tal cosa. No, no, eso no funciona así, ¿no? Es el talento, es la práctica, como ustedes dicen, ¿no? Debemos tener ese ánimo de superar y aprender. Muy bien. Roger nos dice, lo primordial es la práctica y la imaginación. Después viene lo demás, dice, ¿no? El esfuerzo supera el talento natural. Eso es exactamente, ¿no? Muy bien, Isaías. Entonces, hay que tener empeño, queridos estudiantes, ¿no? Y Luther nos dice la valentía. Claro, atreverse a aquello que de repente según tú piensas que no puedes lograrlo, que no puedes hacerlo, hay que ser lo suficientemente valientes para atreverse, ¿no? Pero un atrevimiento lógico, ¿no? Eso tiene que ser, ¿no? Un atrevimiento lógico, porque hay personas que se atreven y no saben qué están haciendo, ¿no? O sea, a lo loco van, pero no es así. Tiene que ser con razonamiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? La disciplina, nos dice ahí Concepción, Luis nos dice el talento, claro que sí. Annalena nos dice con esfuerzo y empeño se puede todo. Daisy nos dice con esfuerzo, claro que sí. Rebeca nos dice, depende de cada persona si le pone empeño y práctica en algo, logrará algo bueno y cumplirá metas. Muy bien, metas, ¿no? Sí, correctamente. La perseverancia, el éxito. Claro que sí, ¿no? Hay muchas personas, hay muchas actividades, créanme, que dependen mucho de la predisposición de la persona. Entonces, el razonar, queridos estudiantes, también implica la parte psicológica, la parte predispositiva de la persona, ¿no? Entonces, al momento de comprender un texto, al momento de desarrollar una actividad, siempre tiene que estar la parte predispositiva, es decir, tú tienes que predisponerte. Es más, al entrar a clases, hoy día, ¿no? Tengo 56 estudiantes, tiene que haber una predisposición tuya, ¿no? Es decir, hoy día voy a entrar a la clase de razonamiento verbal, entonces yo voy a aprender, yo voy a escuchar, yo voy a practicar, voy a dialogar. Esa es la predisposición, ¿no? El construir un texto también, regresando a nuestro tema, ¿no? El construir un texto también. Un primer recurso que siempre, probablemente nuestros docentes de la educación básica nos recordaban, ¿no? Es la parte de cohesión, ¿no? ¿No? Entonces, a ver, Luis nos dice por ahí, ¿y qué pasa si tienes actitud del mundo y desempeño, pero no eres para aquello que quieres simplemente, aunque estudies, no eres para eso? Luis, no, no entiendo mucho tu filosofía, muy interesante. Pero Luis, vamos, es necesario siempre
tener mucho bien en claro aquello que queremos, ¿no? Muy bien. Bueno, la cohesión, ¿no? ¿Qué es cohesión, queridos estudiantes, ¿no? ¿Qué es la parte, la cohesión de un texto? Ahí dice nuestro concepto, básicamente, ¿qué dice ahí? Es una propiedad de los textos que consiste en la relación gramatical y semántica entre los enunciados que forman ese texto, ¿no? Ese texto, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre cohesión y coherencia, ¿no? Hay que tener en cuenta ese aspecto, muy bien. La cohesión, queridos estudiantes, a ver, yo siempre en clases trato de explicar de la siguiente manera, ¿no? Un texto es como es como un cuerpo, ¿ya? Bueno, trato de hacer la analogía con una disección, ¿no? Disección de un cuerpo. ¿Quiénes son los médicos? Pues nosotros, ¿no? Nosotros, ustedes son los médicos, ¿no? Y vamos a analizar un texto y vamos a pensar que un texto, cualquier texto que tengas por ahí, imagínate que este es un texto, acá, te lo voy a mostrar, ¿no? Ese texto es el cuerpo, ¿no? Un todo. Obviamente nosotros como médicos vamos a analizar esto, ¿no? Y al analizar un cuerpo, bueno, al momento de hacer una autopsia, ¿no? Vamos a hacer esto. Los médicos lo que hacen es certificar, analizar, ver y luego certificar por qué esta persona ha fenecido, ¿no? Entonces, ahora, en nuestro caso no vamos a certificar por qué feneció, sino vamos a revisar un texto y vamos a ver si ese texto cumple, ¿no? Efectivamente con lo que necesita para hacer un texto. Y un aspecto fundamental es la parte de cohesión. ¿Y qué es cohesión, no? Cuando nosotros escribimos una oración, cualquier tipo de oración, es necesario entender que eh, necesitamos cumplir algunos aspectos, ¿no? Elementos de una oración, ¿no? A ver, ¿cuáles son los elementos de una oración? A ver, ¿qué me dice? Elementos de una oración. Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Básico, ¿no? Tenemos el sujeto y tenemos el predicado. Esto es muy importante. Permítame compartirlos para ser más didáctico, por favor. Un Jambo por ahí. Voy a tratar de compartir para todos ustedes un momento, si me permiten. Vamos a utilizar una herramienta tecnológica de nuestra aula virtual. Entonces, permítanme un momento, por favor. Voy a compartir. Y ustedes van a ver en, en vivo y en directo cómo es que una oración se escribe, ¿no? Entonces, para ello necesito compartir con ustedes una herramienta dentro del Drive que se llama esta de acá, el Jamboard, ¿ya? Un momento. Muy bien. Entonces decíamos que un texto tiene que ver, un momento por favor, voy a compartir un enlace y ustedes van a poder utilizar esta herramienta, ¿ya? Muy bien, copiar enlace. Muy bien, a ver. Voy a pegar en mi pantalla esta dirección. Y por favor, a ver, me confirman si pueden entrar. Sí, no estoy compartiendo la pantalla. Voy a nuevamente a compartir mi pantalla porque he buscado el enlace. A ver, pueden entrar a esa dirección que acabo de, de mostrarles ahí. Les va a abrir a esta pantalla. Ahí está, muy bien. Daisy ya está. Muy bien, gracias Daisy. Correcto, Daisy. A ver, los demás tienen que hacer solamente clic ahí en esa ventana y todos vamos a esta ventana que les estoy mostrando. ¿Sí?
Muy bien, ya está Alexandra. Es simplemente hacer clic y entrar. Bueno, entonces, yo voy a escribir de la siguiente manera. Mira, yo voy a elegir una nota, acá, nota adhesiva. Si se ve, me confirman si se ve mi pantalla, ¿no? Muy bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Hola, se ve, ¿no? Correcto, gracias. Mire, yo hago clic acá en este adhesivo, si logran ver mi mouse. Entonces ahí, por ejemplo, quiero que escribas tú una oración, cualquiera, cualquier oración, por favor, escribe. Por ejemplo, yo voy a escribir acá, a ver, la Casa Verde está ubicada en Urubamba, por ejemplo. Punto. Guardar y listo, ya se pega mi nota adhesiva acá. A ver, tú intenta escribir, por favor. El Jamboard está en todo, ¿ah? No está en... No necesitas eh, instalar. A ver, intenten escribir, por favor. Ah, aquí, simplemente acá, mira. Mira el mouse. Aquí está el mouse, Julio. Este es el mouse y lo único que tienes que hacer es clic sobre esto y escribir. Profesor, pide instalar. Profe, Ah, pide instalar vuestro Jamboard. No tiene Jamboard. Ay, qué pena. Es una aplicación. Es Y una- Profesor, es necesitamos una desde el aplicación, no teléfono se algunos, puede. profe. Ok, entonces pensé que sí, tenían el profe. Jamboard instalado. Vamos a utilizar otra, ¿ya? A ver, permítame. Esto sí deben tener. Vamos a cerrar esto. Mire, lo importante entonces que es manejar estos aplicativos, queridos estudiantes, ¿ya? Voy a cerrar esto, en todo caso voy a compartir un aplicativo, vamos a los aplicativos, sino empecemos con una nota, un documento, ¿ya? Un documento en Word vamos a utilizar. Muy bien, un momento. Eso sí debe estar en tu máquina, entonces vamos a poner acá, RV práctica. Bien. Voy a cambiar el dominio para cualquier persona que tenga el enlace. Muy bien. A ver, ahora sí. A ver, esta sí. Esta sí creo que todos tienen. Yo creo que sí tienen esto. No creo que no tengan el archivo en Word. ¿Se puede? Sí puede, ¿no? Entonces, a ver, ahí pueden escribir, por favor, así, como yo, simplemente haces un clic ahí. ¿Se puede, no? ¿O no? A ver, intenten escribir. O les pide también instalar. No creo. Un Word, nada más. Haces clic y empiezas a escribir en la plantilla. ¿Se puede? Muy bien, creo que yo me confundí otra vez. Creo que les he enviado uno de este. Ahora sí, esta última son editores. A ver, este último enlace que les acabo de compartir por el chat. ¿Qué escriben? Pues una oración. Ahí está. Escribe, Alexandra, cualquier oración. Escribe una oración, la que tú quieras. Mira, yo escribí
La Casa Verde está en Urubamba, tú escribe una oración, la que tú quieras. Quiero ver, a ver, quiero ver qué oraciones escribes. Solamente escribe. Búscate un espacio libre y escribe, ¿no? Sí, muy bien, gracias, correcto. Búscate un espacio libre, no es sobreescribas en la cual yo escribí o tu compañero, sino escribe otro espacio. De preferencia, búscate acá abajo, ¿no? En la parte de abajo, búscate espacios, porque todos van a editar. No trates de borrar lo que tu compañero ha escrito, no lo borres. Búscate un espacio abajo, así como estuvieses en el Word, igual, hazle clic, clic, enter, 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 enter hasta abajo y ahí donde no haya nadie, escribe una oración. Muy bien. Clara está escribiendo ya, muy bien. Nadie borre lo que está escribiendo Clara, por favor. Correcto, muy bien. Ahí está. El niño juega en el parque, muy bien. Todos, a ver. Búscate un espacio donde nadie esté, ahí empieza a escribir. Y si tú ves que alguien está escribiendo, ya no escribas sobre eso, pues, ¿no? ¿Ya? Vamos, escribe, escribe. Te voy a dar 3 minutitos para hacer eso, ¿ya? Y luego vamos a analizar cómo está esa oración. Profesor, no lo puedo abrir. Tienes que entrar a la extensión, si no puedes abrir, probablemente sea una suerte de tu conexión, tal vez, ¿no? Isaías probablemente tenga una suerte de tu conexión, no lo sé. Voy a compartir nuevamente el enlace porque hay estudiantes que lo están haciendo, ¿ah? Otra vez. Esta que carga y no entra. Carlita, no te escuché muy bien. Debbie tampoco puede abrir, profe, esta que carga y se sale. Probablemente sea una cuestión de internet en todo caso, ¿no? Si no se puede, por favor, atentos en todo caso a la actividad que están haciendo tus compañeros y listo, ¿no? No necesitamos, esto es una parte práctica, ¿no? No es calificado, es para practicar. Muy bien. Vamos a analizar, a ver si ven mi pantalla, se confirma si ven mi pantalla, sí se ve, ¿no? Muy bien, ahí tenemos oraciones que están escribiendo sus compañeros, muy bien. Vamos a ver qué cosa aquí, vamos a ver el aspecto de cohesión, para entender en vivo y en directo qué es una cohesión. Dice que una cohesión es una relación gramatical y semántica, ¿no? Entre los enunciados. Y nos dice que para tener cohesión, un texto debe tener adecuadamente los conectores, debe usar adecuadamente los tiempos y debe tener una construcción oracional muy buena. Entonces, vamos a analizar las oraciones que sus compañeros han escrito acá. ¿Ya? Muy bien. A ver, todos me confirman que se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Muy bien. Miren, vamos a analizar esta oración. La primera que acá está escribiendo su compañera. Esta escribió, a ver, ¿dónde está? Vamos a analizar. Muy bien, esta de acá. Muy bien. El niño juega en el parque, ¿no? El niño juega en el parque. A ver, atención todos, ¿ya? Ahí vuestra compañera decía, profesor, que una oración tiene elementos y sí, efectivamente, un primer elemento vendría a ser esta parte que se llama el sujeto, ¿no? Vamos a tratar de activar las herramientas de edición y, ¿sí? Esta parte de acá, que voy a ponerla de otro color, se llama el sujeto, ¿no? Esta partecita de acá, ¿ya? Y juega en el parque vendría a ser la parte que conocemos como predicado, ¿verdad? Hasta ahí todos sabemos, ¿no? ¿Ya? Listo. Con eso, con este ejemplo vamos a entender. Bueno, aparte de eso, tenemos que entender que una oración bien adecuadamente construida tiene un sujeto y un predicado. ¿Qué más? Elementos, ¿no? ¿Cómo se llama este elemento que está aquí? Él. ¿Qué nombre tiene él? Artículo, Es un artículo, muy bien. Y este de acá es un sustantivo, sustantivo. ¿Qué sabemos en esto? Sabemos que si tenemos el artículo el, mucha atención con esto, queridos estudiantes, ¿ah? Si tenemos el artículo el,
él es un artículo masculino y es singular. Significa que el sustantivo tiene que ser masculino y singular. ¿Qué pasa si yo pongo acá, así? El niña. Ese es un error de cohesión, queridos estudiantes, porque la cohesión estudia eso que te estoy mostrando acá. La cohesión estudia que todos los elementos de una oración estén adecuadamente escritos. Ya sea en qué, presta atención por favor, ya sea en tiempo, ya sea en conectores, ya sea en género, ya sea en número, todos los elementos tienen que estar adecuadamente escritos. Entonces, eso es, queridos estudiantes, la cohesión. Ahora, ¿qué pasa con el verbo? A ver, ¿qué pasa si el verbo está así? El niño juegan en el parque. ¿Hay un error? Sí hay un error. ¿Qué tipo de error? Error de cohesión, porque no está armonizado esa oración. No hay orden, no hay lógica, porque hay un error de cohesión en cuanto al número. El verbo está en plural, en cambio el sujeto está en singular. Eso no tiene sentido. Eso, queridos estudiantes, esos son errores de cohesión. ¿Entiende? Ahora, vayamos acá. Dice, el perro está saltando la cerca para llegar al otro lado. ¿Hay sentido? Claro que sí, ¿no? Sí hay sentido. Hay un orden correcto, muy bien. Solamente siempre mayúscula. Hay que poner la tilde acá porque es un verbo. Saltando la cerca para llegar al otro lado y no se olviden siempre, yo me olvidé acá también de colocarle el punto, ¿no? Hay que ponerle siempre el punto. A ver, María fue de compras al mercado. Otro error, queridos estudiantes de cohesión, vendría a ser el uso del tiempo, ¿no? Cuando a veces no usamos adecuadamente el tiempo. Entonces, ¿qué tiempos tenemos? Tenemos presente, pasado y futuro. A ver, ustedes que están fresquitos, han salido de la secundaria. ¿Cuántos tipos de pasados tenemos? A ver, ¿cuántos pasados habrá? ¿Solo uno? No, ¿cuántos pasados habrá? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién me da esa información? ¿Cuántos pasados hay en nuestro idioma? ¿Mm? ¿Alguien? A ver, ¿qué dice? ¿Dónde está? ¿Qué dice Sonalí, Liz, Nairut, Concepción, Rebequita? Allá, ¿cuántos pasados hay en nuestro idioma? ¿No? 4, muy bien, Roger. Hay 4 pasados, ¿no? Muy bien, muy bien. Miren, observen con atención lo que voy a hacer, por favor, para que estemos ahí atentos. Muy bien. ¿Cómo son esos pasados? Y a propósito, aprovechando el ejemplo de la compañera Alexandra, ¿no? Miren, la oración de Alexandra está bien escrita, ¿no? María fue de compras al mercado. Vamos a aprovechar este verbo que está en pasado. Bueno, todo esto para entender qué cosa es cohesión, ¿no? ¿De qué otra manera puedo decir, por ejemplo, María fue de compras al mercado? ¿En qué otro pasado? Por ejemplo, María eh, es el verbo ir, ¿no? Dentro de esta oración está el verbo ir. Atención, ¿ah? Si alguien no entiende, por favor, dígame, profesor, me perdí. ¿De qué otra manera puedo decir en pasado esa oración? A ver, otro pasado. Mm, María. O sea, María fue a comprar. Fue, ya está. Otro. En vez de fue. Irá, Ha ido. Ha irá, ido, muy bien. irá de Ha compras. ido. María Fue, iba profe. Fue, ya de está, pues. compras al mercado. Ya, estamos queriendo cambiar esto de acá. Voy a hacerlo más grande para que se vea. Quiero cambiar esto de acá. Este de acá. Irá. María irá de compras al mercado. Ya. Este es futuro. Julio, este es futuro. No, lo que has escrito es futuro.
Pero está bien, ¿no? Es otro tiempo. Vamos a poner acá en otro tiempo. Este sería el futuro, ¿no? ¿Ya? El futuro. La otra forma, había ido, de una vez, para ganar tiempo. Había ido, Realizó. no, solamente con ir, nada más. Ha ido, había ido, ¿qué más? Había ido, Había ido, Recorrió. iba, solamente con el verbo. Ahí está. Tres formas. María ha ido de compras al mercado. María ha ido, había ido de compras o iba al mercado, ¿no? Así puedo eso un poquito para mostrarles los tipos de pasados que tenemos en el idioma. Entonces, hace mucho, cuando yo no sé usar adecuadamente los pasados, ¿no? Cuando tengo un error en el pasado, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo diría, María fue de compras, y pongo acá, ¿no? Mañana, así podría poner. ¿Ahí habría un error? Claro que sí, ¿no? Porque hay un error de cohesión en cuanto al tiempo, porque acá se utiliza el adverbio temporal mañana y utilizamos el verbo pasado. No tiene sentido. Eso es otro error de cohesión, cuando no juntamos adecuadamente el tiempo, ¿no? Error de pasado. Mi gata es la más bonita de todas. Muy bien, correcto. Juan, no te olvides siempre con mayúscula. Juan vendrá a montar bicicletas en la mañana. Interesante. Mayúscula siempre acá. El lugar más es un adverbio. Cantidad más tranquilo es el campo. Muy bien. El gato de... Acá no tiene sentido esta oración. Ahí, por ejemplo, tendríamos que tener un error de coherencia. No tiene sentido. Acá, el niño tiene hambre. Muy bien. Hay un sujeto, hay un predicado, hay un orden correctamente escrito. Mi hermano hoy tiene clases, hoy con minúscula, no se olviden. Mi perro no ladra, correcto, no se olviden de los puntos siempre al momento de escribir oración. Mi perro es de color marrón, muy bien, un punto. Mi mamá me mima. La vaca come pasto, mayúscula, muy bien, y no te olvides del punto. La niña chapotea en el charco de lodo, muy bien. El punto tiene que estar cerca, no lejos. No borre mis oraciones, por favor, probablemente dice acá. No borren, dice, ¿no? Mi vecino es guapo, muy bien. Mi vaca salvaje tiene cachos muy grandes, interesante. La señal de Wi-Fi está muy, mayúscula. muy lenta, muy bien, y también hay que poner la tilde. Esos son errores no de cohesión, esos serían ya errores de ortografía, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, yo que he querido mostrar para hacerte entender qué es cohesión, es cuando trabajamos dentro de una oración, cuando no hay sentido en género, en número, en tiempo y sobre todo en conectores, ¿no? Entonces, ¿qué son los conectores? Por ejemplo, vamos a unir una oración con otra oración, por ahí sí se puede, nos va a salir algo raro, pero vamos a ver, ¿no? Ahí está, por ejemplo, mi gata es la más bonita de todas y puedo utilizar acá y, ¿no? Y Juan vendrá a montar la bicicleta mañana en la mañana. Entonces, por ejemplo, ahí hay un error de cohesión en base a qué? En base a los conectores. ¿Y qué son los conectores? Los conectores son aquellas palabras que van a unir una idea con otra idea. Si me prestas atención y si sigues mi ejemplo, por favor, necesito que todos estén siguiendo la hilación. Si no están siguiendo, esto va a ser, no va a tener sentido lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, imagínate que esta es una primera idea y esta es otra idea, ¿no? Muy diferente una de la otra. La idea en este ejercicio es tratar de buscar un conector que nos ayude a unir esta idea con esta otra idea. Definitivamente este y no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Inclusive acá, en la mañana, debería ser por la mañana. Bueno, a ver, ¿qué otro conector podría usar acá en lugar de y? A ver.
De tal manera, también, interesante, la vamos a poner acá todas las ideas, también, ¿qué más? Además, escuché ahí, pero, Asimismo, pero tiene que tener sentido, ¿ah? No vayan a lanzar ideas por lanzar. Luego, Asimismo, ¿Cómo? ¿Cómo? como, muy bien, otro, Así, 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 otro, De otro lado. por otro lado, muy bien, a ver, muy interesante. De tal manera. De tal manera tendrá sentido, a ver, vamos a ver, acá en la oración, ¿ah? No estoy Por pidiendo, lo tanto, Luego, por lo tanto. Por otro lado, no, profesor. vamos a utilizar todo eso Luego, para, y luego, listo, desde cerramos con luego. eso, ¿ya? Cerramos con eso, ya. A ver, la idea era unir esta idea de azul con esta idea de rojo con un conector adecuado. Eso es cohesión. Si hay este error, por ejemplo, mi gata es la más bonita de todas y Juan vendrá, este conector no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ahí hay un error de cohesión. Ahora, habría que buscar un conector que calce perfectamente aquí, de tal manera que el conector esté bien. Entonces, vamos a ver. Mi gata es la más bonita de todas, también Juan vendrá, no tiene sentido, ¿verdad? A ver, ustedes qué dicen, no tiene sentido, ¿no? Muy bien. Voy a la oración tiene que estar relacionada, profesor. Claro que sí. O sea, la idea es que tengamos esta idea con esta idea. Sí, yo sé que es un tanto extraña, pero vamos, busquemos un conector. A ver. ¿Qué vas? A ver, mi gata es la más bonita de todas. Además, Juan vendrá. Tampoco podríamos decir que tiene mucho sentido, ¿verdad? Muy bien, no hay. Mi gata es la más bonita de todas, pero Juan vendrá. No tiene sentido. Mi gata es la más bonita de todas. Además, asimismo, Juan vendrá. Vamos a ver, tal vez. Mi gata es la más bonita de todas, como Juan vendrá, tampoco. Mi gata es la más bonita de todas, así Juan vendrá, no, Podría ser así como mi gata es la más bonita de todas, así como Juan vendrá a montar bicicleta. no tiene sentido, ¿no? Mi gata es la más bonita de todas, por otro lado, Juan vendrá. Esta puede ser, ¿no? Por Sí. otro lado, ¿qué opinas? A ver. Sí, puedes Ahora, hacer eso. Sí, profesor, está mejor que ahora, eso. ahora recuerda, por favor, escúchame, apaga tu micrófono ahí, está en interferencia. Muy bien, gracias. Ahora, tienes que entender que los conectores no están solitos, pues, ¿no? Los conectores tienen puntos, tienen comas. Entonces, si yo utilizo por otro lado, tendría que utilizar un punto ahí, por otro lado, coma, Juan vendrá mañana, ¿no? Y ahí, a través de los signos, entonces ya tengo una lógica, un sentido. Mi oración ya tiene sentido. Esto, queridos estudiantes, es el aspecto de cohesión. ¿Entienden? Que toda la oración esté adecuadamente unida, ya sea por género, por número, por tiempo, por conectores. Eso es cohesión, ¿ya? Entonces, cuando yo la próxima vez te hablen, hay un error de cohesión. Ah, entonces el profesor Dani dice que la cohesión es a nivel oracional. Entonces debe haber algún error ahí, ya sea en género, en número o en conector. Eso, queridos estudiantes, se llama error de cohesión, ¿ya? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profesor. Muy sí, bien. profesor. Sí, profesor, no le sí, comprendo. profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe, cuando, sí. muy bien. Entonces, cuando tú escribas a partir Sí, de ahora en profesor. adelante una oración y te digan, oiga, tiene que tener recursos de cohesión, entonces tú tienes que pensar, ah, ya. Entonces se refiere ya a aspectos de la oración, en género, en número, en tiempo, en conectores. La construcción gramatical también. La construcción gramatical se refiere a que una oración tiene que estar adecuadamente escrita de acuerdo al idioma, ¿no? Miren, rapidito con eso terminamos, ¿no? Este ejemplito. Ahora, ay, por ahí, mira, un estudiante quiere entrar. Eduardo Mamani, mire, ya está tarde ya. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardito? Ya. Miren, atención. Muy bien. Miren, vamos a escribir una oracióncita acá para ver, ¿ya?
Por ejemplo, en el español, nuestra oración en el español es sujeto, objeto, verbo, ¿no? Hay esto, ¿no? Sujeto, verbo y objeto. Nosotros trabajamos así, con esta primera, con esta segunda, ¿no? Nosotros hacemos nuestra construcción gramatical con esta de aquí, con el sujeto, verbo y objeto. ¿Cómo es nuestra oración? Por ejemplo, Carlos come pan, ¿no? ¿Listo? ¿Eso es en qué? Esto es en el idioma español, en el que tú y yo hablamos, ¿no? Pero en el quechua es diferente. En el quechua, a ver, los que hablamos quechua, tenemos ahí sujeto, objeto, verbo. ¿Cómo es eso? Carlos, pan. Así habla el quechua hablante, ¿ah? Come. Esta parte inicial, la que voy a poner de otro color azul, es la estructura gramatical de una persona quechua hablante, ¿no? Para nosotros, de español, hablantes, siempre el objeto va a estar al final. Carlos come pan, perdón. Pero para un quechua hablante, no. Por eso que en el quechua sería así, ¿no? ¿Cómo sería? Carlos. En quechua, ¿cómo sería la primera oración? A ver, Carlos pan come. Carlos Tantata mijo. Correcto, muy bien. Carlos cantata y cum, ¿no? Esto es una oración correcta en quechua, así debe ser. Y no puede ser así, ¿ah? Cuidado que me hablen así. Carlos Mikun, van a ser así, ¿ah? Mikun Tantata. Ahí no va. Si tú escribes, si tú lees así, eso es un error. Los apus te van a castigar. No. Ese es otro aspecto, por ejemplo, de cohesión, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Es diferente, ¿no? Los dos idiomas. Para el español, para el hispanohablante, es Carlos come pan. Primero el verbo, luego el objeto. Para el quechua es al revés. Primero el objeto, luego el verbo. Eso también es un aspecto de cohesión. Así que hay que tener mucho en cuenta ese aspecto, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Eduardito, la clave de asistencia le voy a dar faltando 10 minutos para terminar nuestra sesión. Todavía tenemos hasta las 9:30, no te preocupes, Eduardo. Muy bien, queridos estudiantes, se entiende, ¿no? El aspecto cohesivo del idioma, ¿no? Ahora, ¿qué es coherencia? Eso es más fácil, pues, ¿no? ¿Qué es coherencia, no? Si la cohesión, lo anterior, tenía que ver con el análisis de la oración, ¿no? Ya a nivel estructural, como lo hemos visto con ejemplos y todo. La coherencia tiene que ver ya con todo el texto, ¿entienden? Como un todo, ¿no? La coherencia está más relacionada a la organización, a la información, tanto del emisor como del receptor, al contexto. Es decir, la coherencia tiene que tener, por ejemplo, una unidad temática. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a leer un texto y el título habla, por ejemplo, sobre, no sé, el coronavirus, significa que los 10, 20 o 30 párrafos que tenga, o un solo párrafo, tiene que hablar del coronavirus, ¿no? Porque si en el primer párrafo habla del coronavirus, luego habla de la política, luego habla del fútbol y luego habla de la receta de cocina de tu mamá, ese texto definitivamente no tiene coherencia, ¿me entiende? No tiene coherencia. Entonces, la coherencia, queridos estudiantes, tiene que ver con una progresión temática, es decir, que cuando yo voy leyendo, ese tema que yo identifiqué se esté desarrollando adecuadamente, ¿no? Haya sentido en lo que estamos hablando, haya sentido en lo que estamos mencionando. Eso es coherencia, ¿no?
¿Qué dice Daisy? Es una propiedad de los textos que consiste en seleccionar y organizar la información. Claro que sí. Entonces, Julio me dice, si habla, digamos, de la pandemia, no saldría del tema principal de coronavirus, ¿verdad? A ver, otra vez, voy a leer, vamos a entender a Julio. Si habla, digamos, de la pandemia, ok, no saldría del tema principal de coronavirus, ¿verdad? Mm, ¿El coronavirus sale de la pandemia o al revés? A ver, otra vez, Julio, no entiendo mucho. Bueno, mientras va Julio, va ordenando las ideas. Al revés. Eso, Julio, por ejemplo, es un error de coherencia o cohesión. A ver, Cohesión. No. cohesión, claro. Cohesión. Cohesión, Julio, porque no estamos entendiendo, no estás hilvanando bien lo que quieres preguntar. No hay un orden en tu pregunta. Vamos, Julio, ordénalo bien. Entonces, coherencia significa que todo el texto tiene que hablar del tema, pues, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, todos los enunciados giran en torno a un tema, muy bien. Todas las partes están relacionadas entre sí, es decir, un párrafo con otro están relacionados. El emisor debe tener en cuenta siempre los conocimientos del receptor sobre el tema. Eso es muy importante, ¿no? La coherencia, repito, tiene que ver con la unidad temática. No es posible leer un texto y luego que en otro párrafo haya otra cosa, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, no creo. Bueno, Winnie, que dice, coherencia tiene la finalidad de organizar el texto de manera que las ideas presenten conexión entre sí para que el mensaje sea comprensible. Exacto, Winnie. Entonces, todo el texto tiene que llevarme a una comprensión y a un desarrollo adecuado del tema. Si eso no ocurre, entonces este texto no tiene coherencia. Ahora, vayamos a lo que tú escribes, ¿no? Probablemente tú has escrito textos, ¿no? Y bueno, hay una diferencia muy grande entre lo que tú piensas y lo que tú escribes. No es posible, y eso es un error, primer error que comete toda persona que quiere escribir, es el hecho de que queremos escribir todo lo que está en nuestra cabeza, ¿no? Todas las ideas que se nos ocurren. Ahora, imagínate escribir todo lo que está en tu cabeza, ¿no? Todas esas ideas, ese enmarañado, ¿no? Y lo quieres plasmar en un papel, obviamente va a salir un desorden total. Entonces, para poder escribir, hay que tratar de disciplinarnos y escribir exactamente lo que queremos sobre un tema. Para ello hay que planificar, ¿no? Recuerda las etapas de la redacción. Es la planificación, la textualización y la revisión. Entonces, en la planificación tú debes planificar todo lo que está en tu... ¿De qué voy a escribir, no? Hay que considerar, por ejemplo, al público. ¿Quiénes van a leer el texto? ¿No? ¿Qué conocimientos tienen, no? Por eso que cuando hacemos exposiciones, cuando ustedes hagan exposiciones, por ejemplo, hay que considerar no solamente el tema, ¿no? Ah, me han dado para exponer acerca de, no sé, la contaminación, ¿no? O la política. Y me enfoco únicamente en el tema, ¿no? Pero no considero al público. Por ahí, por ejemplo, que nuestras exposiciones han sido un fracaso o un éxito tal vez, porque debo considerar también al público. ¿Quiénes van a escuchar mi exposición? Ah, mi profesor, mis compañeros. ¿Qué grado de conocimiento tienen del tema? ¿Tienen buen conocimiento, mediano conocimiento? Entonces yo ajusto mi exposición de acuerdo a ello. ¿Comprende? Entonces los docentes hacen eso, ¿no? Los docentes antes de dar clases, por ejemplo, para el instituto, para el SENA, se nos hace una especie de información, ¿no? Este es nuestro universo, nuestra población estudiantil. La gran mayoría son estudiantes egresados de la educación básica. Ok, entonces hay que ajustar el discurso a ese grupo de personas, ¿no? Otra cosa sería, por ejemplo, que diga, vas a hacer exposición y todos tus oyentes son profesionales, sabidos en el tema, años y años de experiencia. Uy, Dios mío, ¿cómo sería tu exposición?
de las mil maravillas, me imagino, ¿no? Lo mejor. Más allá de lo mejor, de repente llevar ejercicios retadores, en fin, ustedes me entienden. Eso es, queridos estudiantes, coherencia. ¿Se entiende? ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, profesor. Correcto. Sí, Se profesor. escucha. Muy bien. Si hay dudas, Sí, no profesor. duden en preguntar, ¿ah? Vamos, quiero preguntas, a ver. Muy bien, preguntitas acerca de eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces estamos aprendiendo, qué bonito, queridos estudiantes, estamos entendiendo qué es coherencia, qué es cohesión, ¿no? Coherencia es unidad temática, ¿no? Ahora sí, Luis, ¿qué dice? Para una perfecta coherencia, ok, se debe evitar las redundancias, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Hay otros aspectos, gracias Luis, eso es muy importante, ¿no? Eh, perdón por la garganta, ¿no? Perdón. En coherencia, lo que Luis dice es muy interesante. Hay otros aspectos que debemos considerar también. Por ejemplo, el excesivo uso de redundancia, las muletillas. ¿Ah? La redundancia es cuando yo hablo, por ejemplo, de un tema y nuevamente el tema y el tema y el no. Esa no es la idea, ¿no? La idea tiene que fluir, tiene que desatarse, ¿no? Puedo redundar, por ejemplo, a través de palabras, utilizar unas palabras constantemente, ¿no? ¿Qué hago para eso? Pues tengo sinónimos, ¿no? Y justo es lo que vamos a hacer la siguiente semana, vamos a empezar con los sinónimos. Entonces ahí tengo que ver, cambiar un poco esto. Otro uso, por ejemplo, son las muletillas, ¿no? ¿Qué son muletillas? Son palabras que usamos en forma exagerada. Sirven de apoyo, claro que sí, en ciertos momentos, pero cuando estas son usadas de forma desproporcionada, distrae, ¿no? La comprensión. Ahora, hay muletillas a nivel escrito, hay muletillas a nivel oral, es decir, cuando hablamos, utilizamos ciertas palabras muchas ocasiones, y también hay muletillas gestuales, ¿no? Cuando nuestro expositor utiliza muchos gestos, ¿no? Exagerados, no sé, tal vez levanta la mano así, o se rasca la cabeza, o no sé. Esas son muletillas que todos tenemos a propósito. Y ustedes probablemente a lo largo de estas sesiones del SENA estarán viendo en vuestros docentes, ¿no? Ciertos recursos que utilizan de manera exagerada, ¿no? A nivel oral, por ejemplo, y a nivel gestual. Entonces hay que tener mucho en cuenta, ¿no? A eso se le llama los aspectos paralingüísticos, ¿no? Paralingüísticos. Y eso es muy interesante controlar. Más allá de la lingüística, hay aspectos paralingüísticos, el aspecto gestual, por ejemplo. Una cosa es transmitir el mensaje y el rostro, ¿no? El rostro transmite mensajes, ¿no? Eh, de alegría, de satisfacción, de molestia. Y eso es un arma poderosa, ¿no? María me dice, ¿cómo se relaciona la cohesión y la coherencia, profesor? A nivel del texto, María, a nivel de texto escrito, yo tengo que revisar, por ejemplo, la labor del docente es cuando alguien presenta un texto, el docente tiene que revisar recursos de cohesión y coherencia, es decir, en coherencia tendría que leer el texto, ¿no? De manera general, y si se entiende, si hay progresión temática, bien. La cohesión tendría que ser a nivel oracional, ¿no? Esa relación, de alguna manera, tiene que ser buena, ¿no? Esos dos textos. Ahora, son dos aspectos, dos recursos que estamos viendo. Faltan todavía algunos otros recursos, ¿no? Que vamos a estudiar. Entonces, la relación entre estos dos elementos tiene que ser armónica, ¿no? Una complementa a la otra. Si hay una buena cohesión, hay una buena coherencia, lógicamente, ¿no? Recíproca, ¿no? Para que tu oración o opinión sea entendible, también debemos saber cuándo usar un signo y debe ser cohesión. Claro, los signos de puntuación también cumplen un papel fundamental al momento de hacer cohesión. Como te decía,
Los conectores no están solitos, ¿no? Los conectores siempre van acompañados de signos de puntuación. Entonces, armonizado todo esto, pues nos da una coherencia textual adecuada, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, queridos estudiantes, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿no? Evitar las cacofonías, en fin, ¿no? Otros vicios del lenguaje. ¿Qué más tenemos por acá? Otro recurso, queridos estudiantes, así rapidito, es el aspecto de la adecuación, ¿no? Y eso es tal vez muchos, en mi experiencia he podido ver que muchos estudiantes logran, ¿no? Logran tener coherencia, logran tener cohesión. Obviamente eso no es fácil, es con práctica y revisión, siempre revisión. Pero aquí en este tipo de recurso es quizá la parte en la cual muchos no consideramos, ¿no? Y presta atención, por favor, porque la adecuación es sumamente importante, ¿no? Porque de ello depende si nuestro texto oral o nuestro texto escrito tenga éxito o no, ¿no? De ello depende, ¿ah? ¿Y qué es la adecuación, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, la adecuación tiene que ver mucho con si el texto es adecuado o no es adecuado. Entonces, tiene que ver mucho, en todo caso, aquí con el contexto, ¿no? Con el contexto. Es decir, al grupo al cual me voy a dirigir, ¿no? Todos preparamos un texto, preparamos un discurso para una persona. No creo que nadie me diga, profesor, yo escribo para mí. O sea, si es así, pues no tiene sentido, ¿no te parece? No tiene ningún sentido. La idea es transmitir conocimientos, la idea es trascender, la idea es comunicar. Por eso el ser humano es gregario. Es gregario porque vivimos en sociedad, vivimos en grupos. Sino, ¿qué sentido tendría vivir en una sociedad si no es para comunicar lo que pensamos, ¿no? O estoy equivocado, a ver, ¿qué me dicen, no? O el ser humano ha sido o es un eminentemente ser individual, antisocial. ¿Así será? ¿Qué opina? ¿Mm? Opiniones, a ver, acabo de decir, el ser humano es un ser social, ¿así será o no? ¿Qué opina? Es Sí, es verdad, cierto, ¿no? profesor. Vamos, Winnie, adelante. Te escuchamos. Bueno, el ser humano siempre va a ser social porque en todo momento aplica lo que es la comunicación, interactúa con las personas, ya sea de manera verbal, no verbal, no sé, con movimiento corporal, de la manera que sea, pero siempre estamos en constante comunicación. Correcto, correcto. Entonces, mire, eso es importante entenderlo, ¿no? O sea, más allá de reconocerlo como tal, es también entender, ¿no? Ustedes lo están reconociendo, muy bien, pero ahora hay que entender lo que implica ello, queridos estudiantes, ¿no? ¿Qué implica saber que nosotros somos gregarios, que nosotros somos sociales, que nosotros somos seres políticos, como dice Luis Enrique, ¿no? Que implica que, presta atención con esto, que te voy a decir, por favor, recontra, atento, atenta. Todavía tenemos hora, ¿no? Sí, hasta las 9:30 son nuestras clases, ¿no? Sí hay tiempito todavía. Muy bien. ¿Qué implica que tú entiendas que somos seres sociales? Implica, presta atención, que al momento de hablar, al momento de escribir, yo considerar, debo considerar a la persona que va a escuchar mi mensaje. ¿Entiendes? Debo considerar. Porque si yo hablo, si yo hablo y si yo escribo sin pensar en el receptor, estaría actuando como un ser antisocial.
como un anacoreta completo, ¿no? Entonces, implica, ¿no?, pensar en esa persona que va a escuchar nuestro mensaje, ¿no? Entonces, al tener en cuenta eso, presta atención, por favor, al tener en cuenta eso de que nosotros tenemos que entender a la persona, comprender quién nos está escuchando, a eso se llama adecuación, queridos estudiantes. A eso se llama adecuación. Cuando yo preparo mi texto, preparo mi texto oral, mi texto escrito, tengo que considerar al público, pues. ¿A qué tipo de público me voy a dirigir? ¿A qué tipo de público me voy a discursar? Entonces, para ello, obviamente, además de ella, tengo que considerar el contexto, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, aspectos antes de ver aspectos de accesibilidad, tengo que ver, por ejemplo, eh, más allá, viendo a otro aspecto más práctico, ¿no? Cuando yo voy a hablar, yo me voy a dirigir al público, tengo que ver el contexto, el lugar, ¿no? El lugar al cual voy a dirigirme, por ejemplo, si es un lugar cerrado, si es un lugar abierto, ¿no? Estoy hablando de aspectos orales, ¿ya? Por ejemplo, en ese tipo de comunicación, ¿no? Antes de entrar a clases, siempre suelo entrar hace 5 minutos antes y preguntar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Muy bien, ¿no? Y probar en medio. ¿Qué más? Tengo que considerar la edad de mis receptores, ¿no? ¿Qué edad tiene, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Conocen el tema? ¿No conocen el tema? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su grado de instrucción? ¿Ah? ¿De dónde son? ¿Qué grupo humano es el que va a escuchar? Parte de la adecuación. ¿Qué intención tengo yo, ¿no? Para poder comunicarme, ¿no? O sea, yo tengo la intención solo de informar, tengo la intención solo de persuadir, ¿ah?, solo de advertir, tengo la intención solo de influir. Yo tengo que evaluarme eso, ¿no? ¿Cuál es la intención que yo tengo? Yo quiero corregir, quiero enseñar, ¿ah? Y luego de todo eso, tengo que ver aspectos, por ejemplo, qué tipo de lenguaje voy a utilizar, ¿no? Lenguaje formal, lenguaje informal, ¿ah? Un lenguaje culto, un estándar, un vulgar. ¿Qué tipo de registro también utilizaré? Y además de ello, tengo que considerar, por ejemplo, la aceptabilidad, ¿no? ¿Qué es la aceptabilidad? La aceptabilidad, por ejemplo, es el hecho de si el mensaje que yo voy a transmitir considero que va a ser aceptado por mis estudiantes, por las personas que van a escuchar, ¿no? ¿Es útil lo que voy a decir? Es parte de la aceptabilidad, ¿no? ¿Es útil o no es útil? ¿No? ¿Eso que voy a decir ayudará? ¿No ayudará? ¿Mm? Tengo que ver la intencionalidad, ¿no? ¿Cuál es el fin de este texto oral, de este texto escrito, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es mi fin, ¿no? Entonces, qué objetivos quiero lograr, ¿no? Con este trabajo. Y la intertextualidad tiene que ver mucho, por ejemplo, con si mis posibles lectores, mis posibles oyentes, de alguna manera, pueden procesar la información valiéndose de otros textos, ¿no?, anteriores. Por eso es importante siempre en un aspecto intertextual considerar los conocimientos previos, ¿no?, de las personas que van a escuchar. Entonces, eso es adecuación, queridos estudiantes. Te decía a un principio que muchos llegan, ¿no?, a entender tal vez la cohesión, la coherencia, y, pero no consideran este aspecto. Por eso es que hay un fracaso a veces, ¿no?, en las exposiciones, en las intervenciones, ¿no? ¿Por qué no consideran? ¿No? ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Alguna vez te ha pasado a ver no sé, alguna exposición, algún docente, no me digas el nombre,
que tal vez no ha adecuado su exposición al público y no se ha entendido nada. A ver, quisiera escuchar alguna experiencia. Por eso es que no se entiende a veces, ¿no? ¿Qué opinan? A ver qué dice Luis. Los receptores deben tener disponibilidad de escucha, si no la transmisión será desvirtual. Claro que sí. No, es así, ¿no? En la universidad, por ejemplo, muchos estudiantes se quejan al respecto, ¿no? Al docente no se le entiende nada, ¿no? Y cuando hay por ejemplo, cuando hay un documento de esa naturaleza, se va hasta la oficina de registros de vicerrectorado académico y, bueno, y se le pregunta al docente, ¿no? ¿Por qué por qué los estudiantes no están comprendiendo? Ah, y eso también, ¿ah? A ver, me encantaría que usted, a ver, Edwin, adelante, por favor, Edwin. Sí, Edwin, adelante. Estás levantando la mano. No, profe, quería preguntar qué tema están avanzando. Edwin, desde las 8 de la mañana estamos haciendo clases. ¿Qué opinas? Edwin, tú eres de otro grupo probablemente. Estamos con el grupo 1 todavía. Yo soy del grupo 1, profesor. ¿Y por qué has llegado tarde, Edwin? Tenemos clases desde las 8, Edwin. Todos tus compañeros saben de que estamos trabajando. Sí, Tipología profe. textual, Edwin. Luis, adelante. Gracias. De nada. Bueno, profe, dentro de los aspectos que estábamos considerando de la aceptabilidad, intencionalidad y la intertextualidad, considero un aspecto, otro muy importante sería la disponibilidad, ¿no? Bueno, yo teniendo las clases llevaba filosofía y bueno, para que estos tres componentes ya mencionados por usted, para que nosotros lo internalicemos, nosotros tenemos que tener esa apertura de poder escucharlo, porque de nada sirve que usted cumpla todos estos papeles de que si es útil, no es útil, para quién va dirigido, si yo no voy a querer interiorizar lo que usted va a transmitir, ¿no? Por eso de nosotros, de los receptores, parte un aspecto muy importante que es la disponibilidad de saber escuchar y para que nosotros internalicemos aquello que usted quiere transmitir, ¿no? Considero ese aspecto yo muy importante y bueno, si nosotros sabemos que vamos a ir a una exposición de tal rango, de repente no sé, hasta cierto punto magistral, si yo voy, el fin del docente ya se entiende por qué es tácito, ¿no? Lo que nos va a transmitir, yo ya tengo que tener ese conocimiento a qué voy a ir, porque si voy a ir, si de repente unas clases de química y yo no sé nada de química, entonces ya no es culpa del expositor, sino es culpa mía, porque yo estoy en un lugar donde no debo, ¿no? Es cierto que el expositor evalúa a qué población se va a dirigir su mensaje, a qué población va a transmitir y con qué fin, pero los receptores también tienen que ir con ese mismo fin orientado. Por eso es muy importante la disponibilidad, considero, no solo de mi parte, sino por lo que he ido aprendiendo. Muy bien, Luis, interesante el aporte. Claro, la disponibilidad es otro aspecto, ¿no? La predisposición, ¿no? Es muy importante también. Lourdes, adelante, estabas levantando la mano. Lourdesita, creo que estabas levantando la mano. A ver, mientras Lourdes se anima. La disposición que dice Luis es también muy importante. La persona, créanme que los docentes también somos estudiantes, ¿no? Yo soy estudiante, ¿no? Soy estudiante de la maestría, ya les había comentado en el principio de clases. Yo estoy haciendo otra maestría en la Universidad de San Martín de Lima y, y, y créanme que yo, al igual que ustedes, también estoy en clases, así como tú estás escuchando atentamente la exposición. Entonces, todos somos estudiantes, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre un estudiante tal vez con éxito y otro no? La predisposición también, ¿no? Tener ganas de aprender, tener ganas de saber y bueno, entender por qué estoy aquí, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y cuando tú entiendas eso, créeme que no va a haber cansancio, no va a haber fatiga,
no va a haber nada, ¿no? Porque tú sabes lo que estás haciendo. Entonces, esa es la predisposición. Muy bien. Yo creo que todos coincidimos en ese aspecto. Hablábamos de la adecuación y te comentaba un caso, ¿no? Hay docentes, por ejemplo, en la universidad que los estudiantes se quejan y también en los institutos he escuchado esos casos. Al docente no se le entiende nada, ¿no? Y bueno, ¿por qué razón, no? Entonces, a veces suele ser porque el docente no está regulando ese aspecto, ¿no? No está adecuando su discurso al público, ¿no? El hecho de que tú subas el nivel o tú bajes el nivel no es de alguna manera, em, muchos piensan que estás menospreciando, ¿no? Eso es de verdad, eso es válido, queridos estudiantes, he escuchado bastante. Voy a bajar el nivel, entonces no, está mal, no. Al contrario, estás entendiendo al público y estás bajando porque sabes, y eso posteriormente va a crecer. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante, la adecuación. Entonces, en esta clase hemos aprendido, queridos estudiantes, ya para ir finalizando, cerrando la sesión, hemos aprendido recursos muy interesantes, ¿no? Hemos aprendido acerca de la cohesión, hemos aprendido acerca de la coherencia y hemos aprendido acerca de la adecuación. En la siguiente clase, que sería el día jueves, vamos a aprender netamente los formatos textuales y eso es muy importante, ¿ya? Muy bien, voy a compartir a continuación los códigos, ahí me están pidiendo porque nos falta un tiempito más para terminar nuestra asistencia. Semana 2, este es el código, ¿sí? Es la semana 2 de la clase número 3. Ahí tengo el código. Y el enlace para que ustedes puedan registrar vuestra asistencia está aquí. No se olviden de colocar siempre el código de la asistencia. Muy bien, ahí Roger ya nos ayudó. Guarden esos enlaces. Bueno, ese enlace que Roger ha lanzado es, no sé, es otro, es extraño, no es el que yo tengo. Cuidado, ¿ah? El oficial es el que tengo, ¿ah? Tal vez Roger tiene otro enlace, pero bueno. Ya, ahí está el enlace. A pesar de que hayan cambiado, no creo que hayan cambiado. ¿Ah? No, no creo. Ya, ese es el enlace de la asistencia del día de hoy. Por un caso voy a abrir. Sí, ese es. ¿Ya? Bueno. Entonces, eso es, queridos estudiantes, ¿no? Tener en cuenta siempre recursos de cohesión, coherencia en nuestras presentaciones, en nuestras asignaturas. En esta parte final quiero mostrar también el aula virtual. A ver si me acompañan. Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Se observa? Sí, profesor. Profesor. Muy bien, correcto. Entonces, eh, aquí ya está en nuestra aula virtual, ya está, por ejemplo, todo lo concerniente, ¿no? Miren, la anterior semana trabajamos del 11 al 15 de enero. Ahí están los enlaces de las clases, ¿no? Ahí está, clase 1, clase 2. Ahora, esta semana también vamos a trabajar sobre formato textual. Ahí he puesto el material que yo estoy presentando ahora, también lo puedes ver aquí, haces clic y ya. Este video te lo recomiendo, es muy interesante, revísalo porque va a hablar sobre estrategias de comprensión, ¿no? El video anterior también, ¿no? El video de la semana pasada también, ¿no? Es un video sobre técnicas de comprensión lectora, ¿no? Muy interesante. Revisen, por favor, ¿ah? Y aquí está el fundamento teórico de lo que estamos trabajando hoy día. Si tú quieres ampliar, profundizar, revisa este texto, ¿no? Asimismo, también te dejo referencias bibliográficas por ahí para que tú puedas ver. Y aquí están los ejercicios, ¿no? De esta semana, aplicando lo aprendido. Y aquí hay un gran reto, ¿no? El gran reto, recuerda que lo hacemos cuando terminamos ya las dos sesiones, vale decir, el día jueves que terminemos, tú ya estarías expedito, expedita para hacer este gran reto, ¿ya? Eh,
espero que lo hayan podido hacer. El gran reto de la anterior semana también. Ya creo que algunos ya lo manejan, ¿no? Bien. Ahí Blanca me pide el código, a ver si alguien puede compartir nuevamente el código de compartir para Blanca. Profesor, disculpe, en el gran reto, no importa si puedo hacerlo una, dos, tres veces hasta poder hacer todas las preguntas o es necesariamente una sola vez. No, 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 las veces que ustedes quieran. Por eso cuando tú vas haciendo, te dice hacer otra vez el cuestionario, hacer otra vez, sí. Es más, inclusive te da la clave de respuestas, ¿no? Si ahí te dice solucionario, también puedes ver el solucionario, ¿ya? La idea es que ustedes practiquen, ¿no? ¿por qué hacemos el gran reto? Porque en base a esas preguntas, no es que esas van a ser para el examen, pero van a ser de ese tipo, ¿no? Entonces eso te ayuda, por ejemplo, a estar muy dinámico, muy despierto para los exámenes, ¿no? Eh, ahora, ¿de qué va a entrar las preguntas? Tú dirás, profesor, ¿qué nos va a evaluar, no? De todo lo que estamos trabajando en el texto, ¿sí? Este material, ¿no? Acá el fundamento teórico, por eso es que tú tienes que bajártelo y archivarlo. Y también de las clases, ¿no? ¿No? Lo que estamos dando ideas, estamos aclarando. Y, y eso, ahora, si no puedes ver por un otro motivo, tal vez la videoclase, tú puedes ver los recursos grabados, ¿no? Que está aquí, mira. En la anterior semana están todas las clases acá. Puedes entrar a tu grupo, si eres grupo uno, grupo 2, grupo 3, ¿no? Daisy me dice, profesor, ¿cómo se ingresa al gran reto después de responder las preguntas? Eh, ¿Qué dice la cunta? Luego Zenobia me dice la cunta. ¿Qué es cunta, Zenobia? Daisy, fácil. Mira, el gran reto. Haces acá, clic en el gran reto y eso te abre una ventana como esta. Haces comenzar acá y respondes las preguntas. Mira, acá tienes la primera pregunta, seleccionas, siguiente, hasta la 10. Y al final te va a decir si quieres inscribirte, si quieres registrar tu correo. Si quieres registrar tu correo, entonces tu nombre va a aparecer en la parte final, en el ranking, ¿no? Por acá no veo ranking. Acá está el top 10, ¿no? Mira, tenemos ahí a Kilian Nueva, 100 puntos, Caterín 100 puntos. Es decir, si tú quieres que aparezca tu nombre acá, pues te registras, ¿no? Y si no, no hay problema, simplemente revisas tu puntaje y ya, nada más, ¿no? Daisy, Profe, una consulta. adelante. Profe, ¿ya podemos hacer el reto? Si gustan, pero yo recomiendo que hagamos el gran reto, el segundo gran reto, cuando terminemos la clase, ¿no? El día jueves, ¿no? Cosa que con las Ay, dos ya, pero, clases, listo, estás para poder hacerlo. ya, Daisy me profe, dice que no. Dime, Carlita. porque la otra vez también hicimos el reto cuando habíamos terminado y pues me registra y ahí parecía el puntaje, todo eso. Sí, normal. Puedes hacerlo antes, no hay problema. Las veces que quieras, ¿no? Para hacer practicar. Ya, profe. Daisy me dice, no se puede. No, Daisy, creo que todos podemos. Lo que pasa es que de repente no estás pudiendo entrar. Si llegas hasta aquí, ya, pues, fácil, Daisy, mira, como te vuelvo a repetir. Lo que tienes que hacer solamente es entrar acá, Daisy. Clic, gran reto, ya este ya decimos, ¿no? Si quieres lo haces otra vez, no hay problema, no es que estés. Llegas a esta pantalla y solamente haces clic acá. De repente estás haciendo acá crear, iniciar, ¿no? No. De frente acá, comenzar, nada más. Clic y listo. Siguiente. Y al final te aparece si quieres registrarte o si no quieres. No. Las preguntas ya respondí. Ya, Daisy. Eso es un error de coherencia lo que estás escribiendo, mira. Ya respondí las preguntas, debería ser Daisy, ¿no? Está bien, Daisy. Listo, ya está. Si quieres te registras para obtener tu punto o puntos me refiero no que puntos extra para la asignatura, no, no. Para que aparezcas en el top 10 o si no, no hay problema. Ya está. Muy bien, ¿alguien está levantando la mano ahí, por favor, ya para finalizar, cerrar nuestra sesión? Adelante. Nadie, ¿no? Muy bien.
Queridos estudiantes, agradecerles por vuestra presencia, por vuestra disposición de tiempo. Nada, animarlos a seguir adelante, animarlos con las clases. Yo creo que son buenas. Aquí recuerda que estás en una competencia. Tu compañero que está ahí de repente conectado es parte de tu competencia y nada, no se duerman, ¿ah? No se duerman, despierten a estudiar, échenle ganas, más de la que probablemente el año pasado. Y nada, mucha suerte, muchos éxitos en todo. Y nos vemos el día jueves de 9:50 a 11:20, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Hasta la Ya, próxima. profe, cuídese igual. Adiós. Próxima, profe. Chao. Cuídense, nos vemos. Profesor. Hasta la próxima. Profe. Próxima clase. Chao. Cuídese, profesor. Nos vemos. No, profesor.